Lucas, en sus Biblias, capítulo 15, vamos a leer versículo 11 en adelante, un texto muy conocido al que ya hemos abordado para hablar de la gracia de Dios, y hoy volvemos a este texto. Dice que también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oramos. Amado Dios, creemos que cada vez que la Escritura es enseñada con fidelidad, tu Espíritu puede obrar en los corazones. En algunos, para poder abrir los ojos espirituales, despertar la vida y que puedan ver a Cristo, y puedan buscarlo y correr a Él para salvación. Y otros, para que podamos crecer en un mayor conocimiento de esta gracia, incomprensible para nosotros, pero creemos que así es. Por eso, Padre, pedimos tu gracia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, somos salvos por gracia. Esa es una de las expresiones más conocidas en el círculo de una iglesia sana o de las iglesias sanas evangélicas, ¿no? Somos salvos por gracia. Y en este enunciado que acabo de dar, sintetiza una de las doctrinas más importantes de nuestra creencia cristiana. Y es la verdad que nos distingue justamente de todas las demás religiones del mundo, ¿sí? Todas las demás religiones del mundo, usted tiene que hacer algo para ser salvo, para alcanzar el favor de Dios. Pero solo en el cristianismo bíblico se habla de una salvación por gracia. La gracia es una virtud divina que refiere a la buena disposición de Dios para favorecer a quienes no merecen o no merecen ese favor, ¿no? Eso es gracia, ¿sí? Eso es gracia. A mostrarse favorable para con aquellos que no merecen ese favor, ¿sí? Eso solamente Dios lo hace. Cuando decimos que somos salvos por gracia, entonces, significa que se nos otorga la salvación eterna como un regalo, ¿sí? Sin haber hecho nada para merecerla. Y por eso es que nos distingue esto de cualquier otra religión, porque en las demás religiones usted tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Incluso en alguna dice que después de esta vida usted tiene que entrar a un purgatorio para poder purgar todas aquellas cosas malas que usted hizo, y después de ahí lo que viene sí es la entrada al cielo. Bueno, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que hay una salvación que Dios otorga gratuitamente a todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, y que esa salvación es completa, es plena y es permanente. Nunca se pierde, es para siempre. Así es la salvación que Dios da a la persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay que hacer más nada porque está completa, no hay que tratar de terminar de completarla. No es que después empezamos a portarnos bien para completar esa salvación o empezamos a obedecer para asegurarla. Bueno, no, de ninguna manera. Esa salvación ya ha sido asegurada, comprada hasta su último centavo
por la obra de Cristo en la cruz. Y la compró no para Él mismo, sino la compró para nosotros, aquellos a quienes el Padre amó desde la eternidad. Solo en el cristianismo bíblico se proclama esta salvación por gracia, queridos hermanos. Así que solo desde la Escritura podemos entender esta verdad que Dios nos está enseñando. ¿Sí? El problema con esa idea de que usted tiene que hacer algo para poder entrar al cielo o conseguir el favor de Dios, es que el ser humano tiene una deuda con Dios que es imposible de pagar. Por eso es que la salvación obligadamente tiene que ser por gracia, porque si fuese por obras, por mis méritos personales, ninguna persona, absolutamente ninguna persona, podría llegar a conseguir el favor de Dios. Por eso, la única manera en que puede ser librado de la condenación el ser humano y ser aceptado en la presencia de Dios, es que Dios mismo provea un medio de salvación que no dependa de las buenas obras del individuo, y eso fue lo que hizo justamente Dios al enviar a su Hijo en la cruz, quien pagó la deuda que el individuo no podía pagar y le otorgó a su cuenta sus propias buenas obras. Cristo otorgó en la cuenta de aquellos que ha salvado sus propias buenas obras para que sean recibidos como personas perfectas ante la presencia de Dios. Y recordemos que esto es un tema que ya hemos hablado otras veces, que Dios no puede recibir a nadie en su presencia que no sea perfecto. Y usted dirá, entonces, ninguno, exactamente ninguno. ¿Y cómo se hace? Bueno, Cristo nos reviste de su justicia. Cristo nos reviste de su justicia. Su justicia, sus obras son perfectas y las puso a nuestro nombre. Y con esas obras nos presentamos delante del Padre y nos ve como si estuviese viendo a Cristo. Y ahí somos aceptos en la presencia de Dios. Queridos hermanos, al aceptar esta verdad en arrepentimiento, fe, la persona es salvada de manera completa, permanente, sin que necesite agregar nada más, como dijimos recién. Y a partir de ese momento en que la persona es salvada, ¿sí? A partir de ese momento en que la persona es salvada, su vida cambia. Su vida cambia. Y comienza a vivir bajo la gracia de Dios. Este es el tercer estudio que estoy dando de la gracia de Dios, siguiendo consecutivamente en la mesa del Señor. Y ya hemos hablado nosotros del concepto de la gracia en sí, utilizando este texto y también Mateo capítulo 20. Pero a mí me gustaría hablar desde este aspecto. La persona que es salvada comienza a vivir bajo la gracia de Dios. Esto significa que los principios implicados en el Evangelio se transforman en la norma de vida de la persona que ha sido salvada. O sea, cambia. ¿Y ahora en qué cambia? Bueno, que ahora su vida es diferente. Ya no se rige por cómo vivía antes, por los principios y los pensamientos que vivía antes, sino que ahora hay una nueva norma de vida. ¿Cuál es esa nueva norma de vida? Bueno, el Evangelio que lo ha salvado. Por ejemplo, simplemente un ejemplo de esto. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, que ustedes tienen aquí en la proyección, dice así: sed pues, le está hablando a los creyentes Pablo, imitadores de Dios, como hijos amados. Y bueno, ¿en qué debemos imitar a Dios? Y entonces Pablo responde: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. ¿Han notado que esta exigencia del apóstol Pablo tiene como base la obra del Calvario? ¿Cómo debemos amarlos los unos a los otros? ¿Cómo debemos ser imitadores de Dios? Bueno, amándonos los unos a los otros, andando en amor, comportándonos en amor. Bueno, ¿qué clase de amor? Bueno, no es cualquier amor, es el mismo amor que Cristo demostró en el Calvario. ¿Cuál fue el amor que demostró en el Calvario? Un amor sacrificial, donde yo me niego a mí mismo por el bien de los demás. Ah, ese es el amor. Entonces, la obra de la cruz me sienta a mí una nueva norma de vida con la cual yo me relaciono con los demás. Y entonces un hombre de familia, un jefe de hogar, puede vivir el Evangelio cuando se niega a sí mismo por el bien de su esposa, cuando se niega a sí mismo por el bien de sus hijos. Ahí está viviendo bajo la gracia de Dios. A eso nos referimos, vivir bajo la gracia de Dios. Una esposa que vive realmente bajo la gracia de Dios, puede llevar esto a su hogar y entonces negarse a sí misma por el bien de su esposo, por el bien de sus hijos. Ahí está viviendo bajo la gracia de Dios, está viviendo bajo principios diferentes que emanan justamente de la verdad del Evangelio. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 8 dice: de gracia recibisteis. ¿Cómo sigue? Dar de gracia. Interesante. Ahora hay una nueva forma de comportarnos con los demás. Dice, nosotros en realidad no damos esperando recibir de los demás. Te doy, pero si vos me das. Eso era antes. Ahora es te doy, aunque vos no me des.
No estoy esperando que vos me des. No estamos haciendo acá a ver que me gano yo para después ver si en algún momento, hoy por mí, mañana. Bueno, eso ya no va en el cristianismo. Esa es una norma egocéntrica en el mundo. Hoy por mí, mañana por ti, hoy por ti, mañana por mí. No, en el cristianismo es de gracia recibiste, dar de gracia. Interesante eso, ¿no? Una nueva norma de vida. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo 1 al 5 dice, y tienen el texto aquí, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, pero, y ahí está el pero, así éramos antes, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Nosotros somos diferentes a las personas en el mundo, pero ¿por qué somos diferentes? Por la bondad de Dios que se manifestó y nos transformó. Antes éramos así, ahora somos diferentes. ¿Y en qué contexto dice eso el apóstol Pablo escribiéndole a Tito? En el contexto donde dice que nosotros debemos ser respetuosos con las autoridades en un país. No difamando a nadie, dice el texto, sino mostrándonos amables para con todos. Entonces el creyente ya no anda posteando por allí cosas, rebajando a las personas en autoridad, mostrándole falta de respeto. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos esas cosas? Porque nosotros hemos sido salvados por gracia y porque nosotros no éramos nada diferente a ellos. Es muy fácil no agarrar y poner a toda la gente de las autoridades en una nación y decir, mirá, siempre los políticos tal cosa, como si nosotros fuésemos más justos que ellos. Tremendo, ¿no? Siempre estamos midiendo las cosas con la vara personal de justicia, pero cuando nos ponemos todos en la vara de Cristo, ninguno llega. Y por eso Pablo dice, guarda cómo se comportan en la sociedad, porque ustedes deben comportarse bajo el principio del Evangelio. Eso es vivir bajo la gracia de Dios. Claro, no estamos diciendo que comemos vidrio, ¿verdad? Sabemos cuando alguien en una autoridad se comporta mal, pero hay una manera de nosotros manifestar nuestro desacuerdo con esas cosas, pero no tiene que ser la mala educación. Interesante eso. Bueno, solo unos ejemplos de cómo la nueva vida de creyente se basa en principios que emanan justamente del Evangelio bíblico. Por eso, la gracia que nos salvó también determina nuestro estilo de vida. Por eso decimos nosotros, y este es el enunciado principal de este mensaje en esta mañana, los que han sido salvados por gracia deben vivir en la gracia de Dios. Ese es el mensaje en esta mañana. Los que han sido salvados por gracia deben vivir en la gracia de Dios. Y Lucas 15, que es el texto que acabamos de leer, en ese pasaje encontramos algunos principios que nos enseñan cómo es la vida en la gracia de Dios. ¿Cómo es la vida en la gracia de Dios? Nosotros ya consideramos el texto, la otra vez que hablamos sobre la gracia de Dios, para hablar de la gracia, pero enfocándonos en el dador de la gracia, en el Padre de esta escena aquí, ¿no? Que representa a Dios obrando en gracia para con aquel que no merecía ningún favor, que es el Hijo ese perdido, ¿no? Pero ahora vamos a volver al texto para enfocarnos en los receptores de esa gracia y cómo son afectados por esa gracia sin igual de ese Padre bondadoso, ¿sí? Y la pregunta a responder en esta mañana es, ¿en qué consiste la vida en la gracia de Dios? Y la primera respuesta que tenemos a la luz del texto es esta: en una nueva actitud hacia el pecado. Noten lo que sucedió con ese hijo perdido, cuando ya había desperdiciado sus bienes, viviendo perdidamente. Y noten que el texto nos dice allí en el versículo 18 de esta manera. Versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Interesante eso, me sorprende la simpleza de la Escritura, como dije ayer, ¿no? Para compartirnos una verdad tan profunda de la gracia de una manera tan simple con esta parábola. Este hijo, ¿sí? Este hijo que en otro momento había elegido abiertamente vivir en los placeres temporales del pecado, gastando todo lo que tenía hasta el punto de quedar en bancarrota, ahora, y solamente por una obra de la gracia de Dios, reflexiona, dice, volviendo en sí, reflexiona, ¿sí? Dándose cuenta de la situación en la que se encontraba por sus malas decisiones. Y decide hacer una cosa. ¿Qué decide hacer? Me levantaré.
Tremendo. Me levantaré. ¿Y qué voy a hacer cuando me levante? Iré. Me levanto de esta situación en la que estoy, salgo de esta situación en la que estoy y voy en camino opuesto a esta situación en la que yo me encuentro. ¿Sí? Este acto de levantarse es significativo en todo este relato de la parábola. ¿Sí? Indica que estaba asumiendo este hijo una actitud muy diferente hacia el pecado. Antes dejó a su padre y corrió hacia el pecado, pero ahora, volviendo en sí, deja el pecado y va corriendo hacia su padre. Una actitud muy diferente hacia el pecado. Me levantaré, dejaré esto. Aquello en lo que antes se complacía, ahora lo rechaza. Aquello por lo que estaba dispuesto a dar todos sus recursos, su tiempo y sus energías, ahora lo abandona. Este cambio de actitud es radical y a la vez es tan natural, queridos hermanos, que asombra por la simpleza del texto. Se levantó y abandonó el pecado. Así de simple fue. Se levantó y abandonó el pecado. Eso es vivir en la gracia de Dios. ¿Sí? Así de simple resulta el cambio de actitud hacia el pecado cuando la gracia de Dios obra en el corazón de una persona. La nueva actitud que asumió hacia el pecado fue de rechazo y renuncia. Rechazo y renuncia. ¿Sí? Ya no quería seguir en esa forma de vida. Eso es vivir en la gracia de Dios. Así es la vida en la gracia, queridos hermanos. Cambiamos nuestro concepto y nuestra actitud hacia el pecado y luchamos por alejarnos y desarraigarlo de nuestra forma de vida. Tito, el pasaje que acabo de leer recién, en capítulo 2, versículo 11, dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos qué cosa la gracia de Dios. Bueno, que renunciando. Ahí está el efecto de la gracia en la vida de una persona. No es un concepto sencillamente que queda en la mente abstracto. La gracia es un concepto que se ve en la vida práctica. ¿Cómo se ve ese efecto? Que renuncia a la persona, hace una declaración de independencia del pecado. No quiero más servir al pecado. Renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Y dice que elige otra cosa, viviendo en este siglo justa y sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Dios Jesucristo. ¿Sí? Vivir en la gracia, queridos hermanos, no significa que dejamos de pecar en manera absoluta. Significa que cambiamos nuestra postura y vemos el pecado de manera responsable, luchando y trabajando por dejarlo. Eso es vivir en la gracia de Dios. Los falsos maestros, queridos hermanos, los falsos maestros de nuestro tiempo y del tiempo de Cristo y de los apóstoles también, con su falsa enseñanza, ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios. La ven como una vía libre para mantener un estilo de vida en pecado. Dice, bueno, pequemos porque estamos en la gracia. ¿Y qué significa eso de pequemos porque estamos en la gracia? Y Dios siempre nos va a perdonar. Él es misericordioso. Así que podemos vivir como querramos. Total, el perdón de Dios es una fuente inagotable que está allí y podemos hacer todo lo que querramos. Bueno, eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. ¿Sí? Eso no es la enseñanza de la Escritura, en verdad. Por su parte, los religiosos compiten con la gracia de Dios. Están los libertinos, pero están los religiosos que compiten con la gracia de Dios, aferrándose a sus propios esfuerzos para tratar de no dejar el pecado, sino de compensarlo. El religioso no quiere dejar el pecado, pero se siente mal el religioso, porque está en una iglesia, escucha en verdad los principios bíblicos, sabe que no tiene que hacer eso, pero sigue haciéndolo. ¿Y cuál es su manera de contrarrestar eso? Y tratando de, orar un poquito más, leer un poquito más la Biblia, tratando de hacer cosas como para que la balanza se equilibre y entonces ya tengo mi conciencia tranquila. Pero sigue pecando, sigue viviendo en el pecado, me refiero. A eso es lo que estamos hablando aquí. Claro, eso no es vivir en la gracia. Eso es vivir en una tortura continua. Tremendo es eso. Eso no es vivir en la gracia. No podemos nunca nosotros compensar, hacer nada que compense la ofensa contra Dios, ¿no? La gracia te lleva a un cambio de actitud hacia el pecado y eso es vivir en la gracia. Lo rechazo. No quiero vivir más en eso. No quiero vivir. Aunque la tendencia está en el corazón, ahora mi postura es no lo quiero y me esfuerzo en la gracia para poder dejarlo. En segundo lugar, ¿en qué consiste la vida en la gracia de Dios? Bueno, en segundo lugar, en una nueva actitud hacia mi propia persona. Una nueva actitud, lo que pienso de mí. Cambia completamente cuando estoy en la gracia de Dios. Versículo 19 dice así,
Versículo 18, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no soy digno. Parece que antes se consideraba digno este joven. Perdón, gracias. Este joven que había huido antes se veía a sí mismo como alguien que tenía derecho a reclamar. ¿Ha notado el comienzo de la parábola de Cristo? Este hijo le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Sí? Se creía con derechos. Derecho a una riqueza que no la trabajó él, la trabajó su papá. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero se creía que tenía derecho a reclamar, creyéndose tan justo que incluso su padre le debía. Vos me debés la herencia, papá. Yo soy justo. Yo soy tan bueno que vos me debés. Por eso dame la parte que me corresponde. Qué actitud, ¿no? Pero qué cambio enorme ahora que leemos en versículo 19. Ahora ya no soy digno ni siquiera de estar viviendo con vos. Por eso es que quiero ser un jornalero. El jornalero no estaba en la casa viviendo. Los siervos sí. Los siervos se quedaban a vivir en la casa y el dueño del campo le daba una vivienda, atendía sus necesidades, le daba incluso instrucción a sus siervos. En la esclavitud que se menciona en la Escritura de aquellos tiempos no es como la que conocemos cuando se llevaban los africanos al continente americano. No era así. Es más, los siervos llegaban a tener gran cultura y eran doctores, eran abogados, eran maestros, porque cuanto mejor preparado está mi siervo, mejor va a ser eficaz en su trabajo. Ese era el pensamiento que se tenía, era un trabajo en relación de dependencia. Pero el jornalero no estaba en casa. El jornalero era el changarín, aquel que había caído en desgracia en su economía y estaba esperando la bondad de que alguien le diga, che, vení a pintarme las rejas, vení que tengo que cubrir 3 metros de contrapiso, vení a hacérmelo. Y dependía de eso. Y dependía de la bondad de alguien que le dé algún trabajito. Ese quiero ser yo, porque no me considero digno ni siquiera de ser un siervo viviendo en tu casa. Ya no soy digno. Qué cambio de postura, ¿no? Sobre sí mismo. Antes reclamo porque me creo justo. Ahora no soy digno. Ahora que había sido alcanzado por la gracia de Dios, se considera indigno del favor de su Padre. Se considera indigno de llevar su nombre. Dice, no soy digno de que me llames tu hijo. Ni siquiera de eso soy digno. Se considera indigno de estar en la presencia de su Padre. Cuando vivimos en la gracia, hermanos, asumimos una perspectiva diferente de nuestra persona. Nos inunda un sentimiento de indignidad. Nos sentimos indignos ante la presencia de Dios. Este sentimiento de indignidad no nace de la egocéntrica autoconmiseración, ¿no? Y no debemos confundirnos con esa indignidad. Ay, me considero indigno porque soy feo, me considero indigno porque soy muy poco inteligente, me considero indigno porque soy poco hábil para los deportes. Bueno, no es esa indignidad de la autoconmiseración, sino es la indignidad de la conciencia responsable que asume su culpa por la ofensa hecha ante la santidad de Dios. Esa es la indignidad que nace de la gracia. Pero a la vez, junto con el sentimiento de indignidad, hay un sentimiento de completa paz. Y esto es paradójico acá, porque a la misma vez que hay un sentimiento de indignidad, hay un sentimiento de completa paz y seguridad en la gracia de Dios. Han visto como algunos dicen, no vayas a la iglesia, porque ahí te dan con el pecado, y ahí te terminan bajando la autoestima. Pero ¿sabe lo que enseña la Escritura? A la vez que tenemos un sentimiento de indignidad, nos sentimos completamente aceptados y amados. Eso es paradójico, porque no andamos agachados en la cabeza como mendigos, sino, wow, sí, indignos. Pero Él me aceptó como soy, y es completa paz y completa seguridad. Tremendo eso, que proviene justamente de sabernos aceptados muy a pesar de lo que somos. El hijo volvió a su padre dispuesto a ser un jornalero, el más bajo de los siervos, pero el padre, movido a misericordia, lo recibió como si nunca hubiese hecho mal alguno. Lo vistió con el mejor vestido, cubrió la vergüenza de sus pecados, lo elevó a un sitio de honor poniendo anillo en su mano y además hizo una gran fiesta. Y no merecía nada de eso, nada, nada, nada. Esa es la misericordia de Dios. Sí sos indigno, pero yo soy bueno y te doy lo que no mereces. Y entonces ahí encuentra completa aceptación. Indigno, pero feliz y en paz.
Esa es la condición del que vive en la gracia de Dios. Se siente indigno, pero a la vez tiene completa paz y completa seguridad. Se sabía amado y aceptado por su padre, y eso era suficiente para él, porque esta vez no vino por la riqueza de su papá. No dijo: papá, se me acabó el cash. Ya en la tarjeta me la rebotan en todos lados. Vengo por si te queda alguna monedita más para darme. No, ni siquiera vengo a reclamarte más dinero. Lo único que quiero ahora es estar contigo. No me interesan tus riquezas, me interesás vos. Interesante eso, ¿no? No era digno de nada, pero lo recibió todo. Por eso vivía feliz, más que por los bienes, por saberse aceptado por su Padre. Esta es la indignidad de los que viven en la gracia de Dios, tienen plena conciencia de su responsabilidad ante Dios y por eso entienden la gran misericordia que se les ha concedido en Cristo. Cristo lo dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Entienden la gran bondad en Cristo. Saben lo que son, pero se sienten felices porque muy a pesar de ello han sido aceptados de manera plena y permanente. No necesitan buscar en ningún otro lugar, ni en las cosas, ni en las personas, su sentido de valía y seguridad personal. Ya se sienten satisfechos y plenos en la gracia de Dios. Queridos hermanos, cuando vivimos en la gracia, no precisamos ni de personas, ni de cosas, ni de estudios, ni de carreras, ni de hijos, ni de esposo, ni de esposa. De nada de eso precisamos para sentirnos completos y felices. Porque ya nos sentimos completos y felices en el amor pleno del Padre. Nada supera eso. Y por eso es que somos indignos, pero felices y en paz. Y en paz. Contrariamente a lo que algunos piensan, la humildad y la humillación en la gracia de Dios hace personas felices. La arrogancia y el orgullo hace personas amargadas. Ese es el reino de Satanás. En el reino de Satanás se impulsa constantemente a tu autoestima alta, a tu orgullo, hacerte valer, sentirte orgulloso de vos. Y lo que vemos nosotros es personas entristecidas y amargadas. Pero en el reino de Dios, queridos hermanos, los que se humillan son aquellos que vuelven a su casa justificados y en paz. Como dice la parábola, que está ahí cerquita, porque está cerquita, búsquenla en capítulo 18. Capítulo 18, Cristo habló de esta seguridad de salvación, esta paz, muy a pesar de que uno ha sido humillado en la presencia de Dios. Dice así el texto, capítulo 18 de Lucas, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeándose el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este publicano humillado descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se humilla será enaltecido, y el que será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremendo, ¿no? Uno volvió en paz y contento. La humillación que da felicidad. La humillación que da felicidad al corazón. Tremendo. ¿En qué consiste la vida en la gracia de Dios? Bueno, además de que cambia mi concepto de mí, la vida en la gracia de Dios es una nueva actitud hacia Dios. Noten lo que dice versículo 20, ahí de la parábola, Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Una nueva actitud hacia Dios. Una nueva actitud hacia Dios. Interesante eso. Iré a mi padre. No iré a la riqueza de mi padre, sino iré a mi padre. A él lo busco. Antes buscaba su dinero, ahora lo busco a él. Antes trató de estar lo más lejos posible de su padre. ¿Notaron la parábola? Se fue a una provincia apartada, lejos, lo más lejos de papá posible. Ahora lo busca y en humildad trata de estar cerca de él bajo la condición que sea: hazme como uno de tus jornaleros. No importa eso, quiero estar cerca de ti. Antes solo le interesaban sus bienes, ahora le interesa la relación con él. Antes reclamaba, ahora humillado lo honra con un servicio abnegado. Así que del odio pasó al amor,
del rechazo indiferente al apasionado regreso, de la rebeldía confrontativa a la dócil humillación, del egocentrismo a la entrega absoluta a su Padre. Solo la gracia de Dios puede producir semejante cambio, queridos hermanos. Vivir en la gracia de Dios es una relación de disfrute con Dios. Eso es vivir en la gracia. Dios ahora importa. Dios ahora importa. Sin la gracia, queridos hermanos, rechazamos a Dios y no nos interesa en absoluto tener una relación en la que entregamos todo nuestro ser a Él. Deseamos vivir para nosotros sin la gracia, ¿sí? Ajenos a la vida de Dios. Algunos buscan las cosas de Dios, pero no a Dios. Y no es raro encontrarnos con eso en las iglesias, ¿sí? Algunos ven a Dios como un genio de la lámpara, que debe cumplir todos nuestros deseos. Vengo para hacerle 3 oraciones. Él tiene que ver mi gran fe para poder sanarme, para poder darme dinero, para poder darme trabajo, para poder darme una familia feliz. Lo ven así, flotando la lámpara con 3 o 4 oraciones, o 4 o 5 esfuerzos de fe. Pero no es así, queridos hermanos, lo que la Biblia nos enseña de lo que significa vivir en la gracia. Algunos ven a Dios como un bombero, ¿sí? Lo ven de esa manera, al que recurren cuando se presenta ¿Cuándo llama al bombero? Hay una emergencia, se está quemando la casa. Después ni sabemos dónde está el cuartel de bomberos. Pero algunos ven a Dios así, cuando surge la emergencia. Oh, Dios, sí, ahora sí, voy a hacer todo lo que me pidas si me salvas de esta. ¿No? Lo ven así como un bombero para las emergencias nada más. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña acerca de vivir en la gracia. Otros meramente religiosos se engañan y piensan que tienen una relación con Dios, practicando todos los rituales del círculo evangélico, pero están vacíos de toda pasión por Dios. Oran consigo mismos, no con Dios. No encuentran ningún deleite en la adoración y tampoco en la prédica de la palabra de Dios, porque no saben nada de la gracia. La gracia, queridos hermanos, nos lleva a desear a Dios sin importarnos el costo. Esa es la diferencia entre ser religiosos y vivir en la gracia. En la gracia amamos, deseamos y nos apasionamos por Dios. Eso solamente la gracia de Dios lo hace. Su persona nos ha cautivado de tal manera que decimos como el apóstol Pablo: yo estimo todas las cosas como pérdida, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Así es la vida en la gracia de Dios, una nueva manera de ver a Dios. La gracia nos lleva a actuar como aquel hombre que encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno por ese tesoro precioso que ha encontrado, que es Cristo. Y nos vuelve la gracia como aquel comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, vendió todo lo que tenía y compró esa perla, que es Cristo. Esa es la vida en la gracia. Nos apasiona Cristo, nos apasiona el Padre, nos apasiona la gracia de Dios en esa relación con el Señor. La gracia hace que tengamos como meta amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. La gracia despierta en nosotros un anhelo por Dios, así como David, cuya alma por Dios, como el siervo, cuya alma clamaba por Dios, como el siervo brama por las corrientes de las aguas en tiempos de sequía. La vida en la gracia es una vida en la que nos deleitamos en la meditación de las Escrituras, en la oración. Esto solo es posible por medio de la gracia. De otra manera, todo eso no tiene ningún sentido. Los salvados por gracia viven en la gracia. ¿Cómo es vivir en la gracia? Una nueva actitud hacia el pecado, una nueva percepción de quién soy yo en relación con Dios y una nueva actitud hacia Dios. Eso es vivir en la gracia de Dios. Quizá algunos aquí nunca han experimentado esto. Wow, yo no sabía de esto. Yo pensé que el Evangelio era solamente ir para ver que Dios me solucione problemas. No sabía que era de una relación con Dios tan apasionada. Bueno, quizás descubres eso ahora. Y si te enteras de eso es porque quizás hasta ahora no has conocido a Cristo como Salvador y estás en el camino de la perdición. No has sido alcanzado por esa gracia salvadora. Y es el momento quizá en que Dios te está llamando para que tú te humilles ante su presencia y le llames a Él, en arrepentimiento y fe para que te salve y puedas experimentar esta humillación que te hace feliz, la humillación que te hace feliz, la humillación de la gracia de Dios. Quizá tú eres creyente
Y quizás tú eres creyente, pero vives en tus propios esfuerzos, como hizo Pablo en Romanos capítulo 7, que no podía descansar en la gracia de Dios, sino que trataba en su propio esfuerzo de vivir la vida cristiana y encontraba fracaso, fracaso y fracaso. Y quizá eso es lo que debes hacer, en verdad. Humillarte ante el Señor y buscar de su gracia para empezar a disfrutar de la vida cristiana y que no sea como un gran castigo sobre tu vida, sino sea un disfrute de encontrarte con los hermanos en la fe, de verlos, de tener comunión con ellos, de disfrutar la enseñanza de la Escritura, de apasionarte y emocionarte, cosa que no llegamos a hablar en el tema de adoración, pero quedó ahí el tema de la pasión, de las emociones en la adoración. Llegar a poder ver eso. Por eso, queridos hermanos, esta es la vida que nos ofrece el Evangelio, una vida en la gracia poderosa de Dios. Amado Padre Celestial, nosotros oramos pidiendo que sea tu Espíritu el que obre poderosamente en los corazones en esta mañana. Solo tú puedes hablar más allá de lo que hemos dicho y solo tú puedes tratar con el corazón de cada uno aquí. Rogamos tu gracia una vez más, obrando poderosamente en las almas. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar este tiempo de la reunión cantando